Combate frontal contra la corrupción. Una sociedad machista, feminista, desobediente a Yahvé Dios, que no venera a María Santísima Virgen Madre, desordenada, cochina, que adora a Satanás, el pecado, la corrupción, que distorsiona y ubica el mundo al revés. Siempre defenderá la corrupción, al proveedor de corrupción, al corrompidor, al que prostituye, al machista, a la feminista. En Efesios 5:22-33, el mismo Yahvé Dios te dice: a ti, hombre, ámate para que puedas brindar amor en matrimonio a tu esposa. Los dos uno son, a tu familia, tal como Jesús ama a su iglesia católica. Debes obedecerlo a Yahvé Dios. Cuídate de las proveedoras de corrupción, las feministas, desobedientes a Yahvé Dios y a María Santísima Virgen Madre, que usan su cuerpo para proveer corrupción, para corromper con su belleza, con pequeñas vestimentas, hasta atraparte y encochinarte toda tu puerca vida. En Efesios 5, del 22 al 33, el mismo Yahvé Dios te dice a ti, mujer: estás sujeta a tu marido, respétate para que puedas brindar respeto a tu matrimonio, a tu esposo. Recuerda que los dos uno son en matrimonio, a tu familia. Recuerda, Él es la cabeza y tú su cuerpo, al cual debes cuidar. Tal como Jesús es la cabeza de la Iglesia Católica Universal, así la Iglesia Católica Universal es su cuerpo. Debes estar conservada sin manchas, con la misma obediencia que a Yahvé Dios brindas. Cuídate de los proveedores de corrupción, los que manchan, los que te prostituyen, te compran como basura, los machistas que corrompen, que destruyen, prostituyen, compran a la mujer, proveyendo atenciones, regalos, dineros, fiestas, trago, etc., hasta lograr mancharte, encochinarte para el resto de tu vida. Sé justa, busca justicia, no forniques, no cometas adulterio, no te enriedes con hombres que ya están casados, no forniques, no te prostituyas al más grande ladrón machista. Una sociedad justa busca como autoridades a personas justas, buenos cristianos católicos, apóstoles de Jesús, obedientes a Yahvé Dios, que comparten justicia como sus autoridades, apóstoles de Jesús, tal como Jesús vino
a servir a sus apóstoles, demostrándoles en el lavatorio de los pies para que sus apóstoles hagan lo mismo. Amen a su Iglesia Católica Universal o amen a su pueblo, lo sirvan, no se sirvan de su pueblo como presidentes, alcaldes, prefectos, etc. Se alejen, no apoyen a personas desobedientes a Yahvé Dios, machistas, feministas, que son fornicarios, adúlteros, la injusticia, etc. Los buenos cristianos católicos de la Iglesia Universal se los localiza en los países donde la corrupción mejor se ha controlado, como Dinamarca, 90 sobre 100 de calificaciones. Dinamarca, país cristiano católico desde el año 700 hasta el año 1536, que por decreto del rey Cristian III de Dinamarca, a todos los obispos los convocó y les obligó e hizo que la religión oficial pasara a ser de tipo protestante luterana. Él como rey, máxima autoridad de la Iglesia. El 81.9% de la población pertenece a los cristianos protestantes luterana. El libre albedrío es más fuerte o robusto en el buen cristiano católico por el conocimiento que posea de que es hecho a imagen de Dios Yahvé y su capacidad de elegir el bien y responder con humildad que sin Dios Yahvé nada podemos hacer, mas sí con la gracia de Dios Yahvé, con amor y bondad que Él otorga, rechazando a través de sus decisiones libres el mal. Mientras en la iglesia luterana o protestante, el libre albedrío mantiene que, debido al pecado original, la voluntad humana está esclava y no puede elegir a Dios Yahvé para elegirlo, y solo Dios puede liberarla, negando el libre albedrío para elegirlo. En el continente americano, en el año 2024, el país que más controló la corrupción es Uruguay, 76 sobre 100, frente a Estados Unidos, 65 sobre 100, Chile, 63 sobre 100, Ecuador, 32 sobre 100, con 36.62% de catolicismo y 11% de protestantismo en 2023, bajo una encuesta Latino Barómetro, indica que el 52% de la población es atea, no religiosa. En el año 2010, Uruguay 69 sobre 100, frente a Estados Unidos 71 sobre 100, Chile 72 sobre 100, Ecuador 25 sobre 100, sus calificaciones eran malas en percepción de la corrupción. En el año 2015, un récord en el control de la corrupción, 74 sobre 100. ¿Quién lo logró? ¿Cómo lo hizo?
Durante el periodo 2010 a 2015, desde el 1 de marzo del 2010, comenzó el gobierno de José Mujica Cordano, encontrando el país con una percepción de la corrupción 69 sobre 100. En su periodo de gobierno, 5 años, sacó al país de las malas calificaciones, colocándolo en buenas, sucediendo al gobierno de Tabaré Vázquez, que en el año 2005 lo encontró con 59 sobre 100, sumando 10 puntos más según bibliografía. Un gobierno de izquierda. Para muchos de sus partidarios pertenecía a la religión católica, ya que defendía ciertas posturas de los católicos. El expresidente de Uruguay, José Mujica, según los relatos bibliográficos, en su niñez y juventud fue católico. Su libre albedrío lo direccionó a apartarse de la fe católica antes de ser guerrillero y acercarse a la política de izquierda, para definirse como agnóstico y panteísta, o sea, mantenerse neutral o no ser creyente practicante. La pregunta es, ¿escogió obedecer a Dios Yahvé o desobedecerlo? Muchos creyentes no practicantes escogen el camino de desobedecer a Yahvé Dios. Son adúlteros, fornicarios, son proveedores de corrupción, corrompen a la mujer, compran a la mujer, convierten en prostituta a la mujer para ser prostitutos por su unión, prostituyendo un país, roban, viven en opulencia. Lo que el expresidente Mujica formalizó su matrimonio en el 2005 con única esposa, fue austero o moderado en sus gastos. Se podría decir que la política lo alejó de ser católico practicante, pero su libre albedrío lo mantuvo, no reconociéndola, pero practicando la obediencia. Para muchos ecuatorianos, ven la política la manera como los políticos proveen corrupción a la sociedad ecuatoriana. Una se caracteriza por proveer corrupción a la sociedad, con endeudar al país o inflar con impuestos, extracción de recursos naturales para corromper salarios burocráticos, bonos, etc. La otra es capaz de lograr que la sociedad le provea corrupción, se corrompa, se autodestruya, se vuelva opulenta y esté dispuesta al mejor postor, al más ladrón, al que pueda comprarla, ya que está a la venta, prostituido todo. Una política no debe proveer corrupción, o sea, quitar o robar a unos con deudas, ventas de recursos naturales anticipados, impuestos exagerados, etc. Debe controlar la corrupción, que nadie robe, ni siquiera los derechos de los hijos a educación, salud, etc. Para proveer corrupción, corromper, prostituir, comprar con salarios burocráticos ineficientes que no han sido filtrados con prueba del polígrafo y conocimientos, bonos, etc. Debe ser una política cero tolerancia a los proveedores de corrupción. Se debe prohibir el robo desde los derechos del futuro de los niños. En los evangelios de Mateo 4 del 6 al 11 y Lucas 4 del 5 al 3, el diablo tentó a Jesús diciéndole: póstrate,
que es igual a humillarse, venerarlo. Y todos los reinos del mundo y su gloria te los doy. Jesús le rechazó la oferta, recordándole que solo a Dios Yahvé se debe adorar. Un buen apóstol de Jesús, buen cristiano, buen católico, bajo su libre albedrío y con la gracia de Dios Yahvé, va por el camino de la obediencia, va a rechazar las ofertas tentadoras de Satanás. Actualmente observamos que el mundo está entregado a Satanás. Autoridades de los países están entregados a Satanás. No obedecen el nuevo pacto. No son buenos apóstoles o buenos cristianos que como Jesús rechacen a Satanás el mal. Que hayan hecho las cosas bien desde su propio ser, su matrimonio. No forniquen en su matrimonio, no sean adúlteros, no se prostituyan. Se hayan entregado a la obediencia a Yahvé Dios, mas no a la desobediencia, a la mentira, a la fornicación, al adulterio, etc. Presidentes, alcaldes, prefectos, etc. Un país que desea combatir la corrupción debe ser un buen católico, buen cristiano, obediente. En Juan del 13, del 1 al 15, Jesús como autoridad lava los pies a sus apóstoles. Y como buen cristianos, elegir a buenos cristianos obedientes a la enseñanza de Jesús, a servir a sus apóstoles, a su pueblo, a sacarlo de la corrupción, primeramente con su ejemplo. Sea justo, no se venda, no se prostituya. Si está en matrimonio, no fornique, no sean adúlteros, desde candidatos a presidenciales, alcaldes, prefectos, etc. Se debe investigar que sean y hayan sido obedientes a Yahvé Dios. Si es mujer soltera, debe ser decente, profesionalizada, no debe haber fornicado, no debe haberse prostituido, etc. Si es casada, no debe ser adúltera o haberse casado con hombre ajeno o dejar a su esposo por otro. Igual manera, si es un hombre, no debe ser proveedor de corrupción a una mujer, comprarla o prostituirla. No debe unirse a una mujer que fornicó o se prostituyó. Si es casado, no debe fornicar o ser adúltero. Un buen cristiano católico es obediente a Yahvé Dios, rechaza ofertas tentadoras de Satanás al pecado, la corrupción. Se mantiene en el pacto de sangre de Jesús con su iglesia, o nuevo pacto sellado con su sangre derramada en la cruz, que reemplaza los antiguos pactos, que establece una relación de perdón, purificación y comunión con Dios Yahvé. Hay que tener claro, la estructura del país está destruida. Gobiernos que han mantenido el país en calificaciones rojas o malas calificaciones. ¿Y quién compone esa estructura dañada? Es Dios Yahvé, por medio de una persona cuyo libre albedrío y con la gracia de Dios Yahvé decidió ser obediente a Él, a Dios Yahvé, a María Santísima Virgen Madre, un buen cristiano católico, una persona justa que lucha por el cumplimiento de la primera orden del único Rey de Reyes, Señor de Señores, lo que Yahvé Dios unió, que no lo separe el hombre, o los dos uno serán hasta que la muerte los separe, sin que la fornicación, adulterio, el pecado o Satanás los separe. Podrá servir a su pueblo
pueblo de Dios Yahvé, cumpliendo los mandamientos. Si en verdad quieres atacar la corrupción que te crean, pon de autoridades a los correctos, no pongas como siempre a los corruptos que pactan con la corrupción, con Satanás. Internacional BDNN desde Ecuador, defensor del pobre vulnerado y robado.